Ya bueno, bienvenidos nuevamente. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que es sobre los, los padres fundadores de Estados Unidos o los Founding Fathers, como se les conoce allá, y que bien fueron partícipes de una de las revoluciones más importantes en la historia del mundo moderno. Entonces voy a compartir para que ustedes los puedan ver y entender bien em, de quiénes son ellos. Como aquí pueden ver, son siete, más o menos. Y hoy día vamos a ver también de quiénes fueron otros también o quienes pudieron participar. Ahora, para entenderlo bien, nos tenemos que remontar a ese tiempo, en el año 1778. 1778 hasta el año 1780. Pero en realidad partieron, eh, partieron en realidad en el año 1776. Entonces, hoy día quiero presentarles a estos padres fundadores, no porque eh, eh, para que podamos entender cuál era su pensamiento, cuáles eran sus principios universales y cuáles eran los principios que hicieron que ahora Estados Unidos sea una nación, digamos, con mucho, eh, digamos, muy significativa en el mundo de acuerdo a su estamento constitucional y de acuerdo a su estamento de autoridad, sobre todo. Entonces hoy día vamos a hablar de estos hombres como George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, James Madison y John Adams. Estos fueron los padres fundadores de Estados Unidos. Este fue George Washington, Benjamin Franklin, que lo pueden ver acá, Thomas Jefferson, que está acá, y este es Thomas Madison y los otros que les mencioné. Alexander Hamilton está por acá y John Adams, que está aquí a la izquierda. Entonces ellos fueron los fundadores, es decir, los que fundaron la nación, los que hicieron, uno, el reglamento constitucional, que ya hablamos de en las anteriores clases, que es una constitución y que es una república, y ellos lo hicieron, ellos fundaron todo eso. Ahora, para que si alguno tiene una pregunta hasta ahora, me la pueden hacer. La idea es que me vayan interrumpiendo o haciendo preguntas si tienen alguna duda o algo que quieran saber más. Yo estoy aquí para ustedes, ¿ya? Entonces, por mientras que la hagan o estén queriendo hacer una pregunta o algún comentario o lo que sea, por mientras voy a hablarles de qué fue lo que hicieron estos siete padres fundadores, o como les llaman los Founding Fathers, que en Estados Unidos. Bueno, ellos fundaron una república, pero sabían algo que hoy la mayoría de la gente ha olvidado, que la libertad no sobrevive sin virtud, la república no prospera sin responsabilidad y los derechos no existen sin deberes. Esta clase es una invitación a pensar con profundidad, ¿ya? Y a valorar la relación entre libertad, moral y república, ¿ya? Entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron el sistema educacional en Estados Unidos, hicieron la justicia, los tribunales constitucionales y algo muy interesante que se ha hecho pocas veces en el mundo, instauraron una base moral en la nación, es decir, instauraron una base moral de cuál era la moralidad que se tiene que pensar ahí, o sea, qué era lo bueno, qué era lo malo, qué era lo que se tenía que hacer y no se tenía que hacer, y todo eso está instaurado en la educación pública y en la educación privada en Estados Unidos. Entonces, eh, aquí vemos a George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos y el segundo presidente, que como pueden ver está aquí. En el medio, aquí hay una imagen, aquí hay una mejor imagen. Aquí está. Este es George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos y el segundo también, que fue reelegido una vez más. Aquí está Benjamin Franklin, que personalmente es mi padre fundador favorito, ya que él fue el que instauró la base moral en la nación. James Madison, no, perdón, Thomas Jefferson, y este es James Madison, entre otros. Y Alexander Hamilton, que está aquí arriba a la derecha, John Adams, que está aquí, y Alexander Hamilton. Y ahora, ¿quiénes fueron estos hombres que llamamos padres fundadores o que allá en Estados Unidos, hace miles de kilómetros al norte, le llaman los Founding Fathers, es decir, los padres fundadores de Estados Unidos? No fueron simplemente políticos, ¿ah? No fueron unos simples burócratas, es decir, fueron pensadores, eran científicos, eran estrategas, hombres públicos con convicción
morales profundas. Es decir, ellos tenían una convicción clara y era lo que se tenía que hacer en la nación para que estas de 13 colonias, que les llamaban ellos, las 13 colonias de Gran Bretaña, se pudieran independizar y tener un rumbo claro. Lo que los unía no era simplemente el poder, sino la idea de que el ser humano debía ser libre, pero con virtud. George Washington, que fue el primer presidente que pueden ver acá, él, él fue general, él renunció voluntariamente al poder. Ya, George Washington, cuando fue presidente, él pronunciaba discursos muy fuertemente, tenía un gran carisma, pero él no quería ser, ya cuando lograron la independencia de las 13 colonias, él no quería ser presidente, él quería seguir siendo general. Pero todos dijeron que él debía ser presidente, ya que él tenía un gran carisma, tenía una gran virtud, sabía perfectamente cuáles eran los principios de los padres fundadores. Y él no quería ser presidente, no quería ser, decía que no tenía la capacidad, pero igual lo pusieron ahí para que él fuese el primer presidente. Y en ese tiempo, la Constitución de Estados Unidos decía de que los presidentes se podrían reelegir múltiples veces, no como ahora que se pueden reelegir solamente 2 veces, sino que múltiples veces, siempre. Siempre se podía candidatear, eso no quiere decir que podía ganar, pero siempre se podía candidatear. Y bueno, cuando ya venía su reelección, cuando ganó la presidencia, por primera vez, al final pronunció un discurso cuando ganó, súper, súper bueno, muy memorable, y lo impresionante es que él era un ciudadano más, es decir, él no vivía como un rey, no vivía como un burócrata, sino que algo interesante es que él caminaba como cualquier ser humano en la calle, no iba en carruaje, detestaba ir en carruaje George Washington, y que él prefería ir a pie porque hacía ejercicio, decía. Y bueno, cuando ya ganó la elección y después venía su reelección, dijo que prefería tener 2 mandatos. Y algo muy interesante, que cuando ya terminó sus 8 años de mandatario de Estados Unidos, al final em, decían, decían en Inglaterra, o en Gran Bretaña, mejor dicho, en Gran Bretaña, le decían al rey Jorge que, que George Washington parece que no se va a candidatear por tercera vez en Estados Unidos. Y Jorge III en ese tiempo, de Gran Bretaña, decía, si George Washington, con estas palabras, si George Washington no se quiere candidatar por tercera vez, sería el hombre más memorable del mundo. ¿Por qué? Porque, porque si es así, quiere decir que a él no le gustaba el poder. Y fue así. Él dijo, él dijo que no se quería candidatar por tercera vez y que solamente prefería 2 veces, ya que para que decir el poder siguiera su curso y que, y que el mandatario no merece tener más poder que la gente. Entonces entregó su espada, entregó todo lo que tenía de su presidencia y dijo, yo lo juro por mi ejército que no me voy a candidatar por tercera vez. Eso fue algo muy memorable, muy importante, porque ningún gobernante del mundo en ese tiempo y en distintas partes, nadie pensaba en renunciar o sea, en no candidatearse por tercera vez, a pesar de que la Constitución te lo permitía. Y así fue, y por eso George Washington fue uno de los presidentes más memorables en América, del continente americano, por no querer candidatearse por tercera vez y por detestar mejor dicho, el poder, detestar el poder. Y bueno, eso fue uno de los sucesos más memorables de Estados Unidos y de George Washington, ya que él ordenó la república y estableció la democracia. George Washington, que dijo de que el presidente solamente se tenía que reelegir, tenía que ser elegido 2 veces, si el pueblo quiere, porque si el pueblo no quiere que de nuevo el presidente, entonces tiene que perder, pero eso no le impide candidatearse en otros 4 años más. Y así fue como estableció el precepto de democracia Washington, como se le conoce. Además, fue uno de los padres fundadores más queridos, a pesar de que solamente fue general y solamente lideró a las tropas de la independencia, fue uno de los presidentes más queridos. Está el monumento Washington. De hecho, incluso la capital se llama Washington, la capital Washington DC del Distrito de Columbia. Y eso fue muy importante, diría, para todo el mundo. Y luego está Thomas Jefferson, el autor principal de la Declaración de Independencia. Quizás eh, el hombre más importante, uno de los más importantes de la Declaración de Independencia, que escribió que todos los hombres son creados iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Thomas Jefferson es el que está acá, este es Thomas Jefferson, y este fue el que redactó la Carta de Independencia. Algunos de ustedes, el Acta de Independencia, perdón.
¿Alguno de ustedes ha visto, no sé, en algún documental, como una imagen en la que unos hombres se paran frente a un escritorio y presentan un acta de independencia que representaba el acta de independencia de Estados Unidos? ¿Han visto una imagen así, más o menos? ¿No, nadie? ¿Nadie ha visto una imagen así? Bueno, esa imagen en la que aparecen unas personas tomando una carta y dársela a los generales de Gran Bretaña en un escritorio, el primero que iba de ellos era Thomas Jefferson, que estaba acá, junto a los otros padres fundadores que estaban atrás de él. Y él presentó el acta de independencia, en la que decía de que todos los seres humanos en este país somos personas con derechos, somos seres humanos creados por Dios, iguales en derechos e iguales en virtudes, y solamente distintos en pensamiento y en convicciones. Y él redactó esa acta de independencia, esa acta de independencia en la que fue muy valiosa en ese tiempo, y él potenció también en el año 1776, durante la independencia de los Estados Unidos, potenció el liderazgo patriota y potenció también a distintos abogados que hagan una constitución para la república y de cómo se tenían que instaurar los estados. Es decir, Thomas Jefferson es como el que instauró la constitución. Y bueno, después está Madison, el arquitecto, el otro arquitecto de la constitución junto a Thomas Jefferson, que está, que está por acá. Este es Madison. Y bueno, él redactó la Constitución junto a Thomas Jefferson. Arriba está Hamilton. Y él fue el organizador de la economía y el sistema de financiamiento. Hamilton era economista, era también economista en finanzas, y él tenía todo claro de cómo tenía que instaurarse la república y el financiamiento federal. Él creía que Estados Unidos merecía ser un país federal. ¿Por qué? Porque las 13 colonias tienen una distinta cultura, se organizaban distinto. Entonces decía de que todos tenemos que unirnos en un solo país, pero cada uno con sus propias leyes, con sus propias gobernaciones, con su propio sistema. Pero si bien el dinero federal, es decir, todo el dinero que se recauda con impuestos en las 13 colonias y en todos los estados, debía ser, eh, debía ser armado y designado por el ministro de Finanzas, que nombraba al presidente de la nación, que ganaba la elección. Y bueno, después de eso está Franklin. Él fue el hombre sabio que unía ciencia, política y virtud práctica. Este Franklin, Benjamin Franklin, que a mí personalmente es uno de los padres fundadores, uno de los mejores padres fundadores de Estados Unidos, ya que él fue científico, fue el primer, y lo conocen como el primer emprendedor de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él fue uno de los primeros, él fue uno de los primeros estadounidenses o británicos nacidos en América, que hizo el primer proyecto o el primer emprendimiento en esa zona. Otros también, pero él fue el más significativo. Y porque lo hizo justo después de que ya estaba la independencia. Entonces, por eso lo conocen como el primer emprendedor de Estados Unidos. Él, él hizo, él hizo una de las primeras chimeneas modernas, esas las que se calientan solas y no pierden energía. Fue muy significativo ese proyecto. También hizo el experimento de que los rayos y las tormentas son fenómenos eléctricos, y lo hizo con un experimento mostrándolo en el Congreso de Inglaterra, de Gran Bretaña, mostrándolo también en la Universidad del Estado de Pensilvania, y por eso lo conocen como el primer emprendedor de Estados Unidos. Y también algo interesante de él es que unía la ciencia con la política, la filosofía y la virtud. Y también él instauró el deber moral, es decir, él instauró la moral y la educación en Estados Unidos, es decir, qué era lo que se tenía que enseñar, qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal, era lo que tenía que pensar para formar a personas dotadas de una capacidad de intelecto gigantesca, y él creía en eso. Él hizo eso, y fue algo muy importante. Eh, Estos hombres, fundadores, fundadores de una nación, no sobre la base que todos creían en ese tiempo, ya que había harto caos, odio, sino que ellos se unieron para crear un país con derechos naturales, el deber y el equilibrio del poder. Y por eso se les conocen como uno de los mejores fundadores de nación, porque equilibraron bien todo. Es decir, si ustedes se acuerdan antes de que
Chile tenía harta inestabilidad política, en Estados Unidos no tanto, ya que ellos supieron controlar bien qué era lo que tenía que hacer el país y qué tenía que construir el país. Es decir, qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que pensar, qué era lo que teníamos que construir. En Chile no había eso. En Chile todo estaba disperso, en Chile todo estaba desordenado, había mucho caos, mientras que en Estados Unidos había, pero lo supieron controlar a tiempo. Esa es la lección, ¿ya? Que, como decía Benjamin Franklin, una nación libre no se construye sola, se necesita carácter, moral y estructura. Ahora, conociendo esto, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? No por ahora. Ya bueno, entonces, sigamos. Eh, aquí llegamos al punto más alto de esta clase. Es decir, los padres fundadores nos separaban la libertad de la moral. Decían que una república puede funcionar solo si el pueblo tiene virtud. O por eso hablaban de una nación bajo Dios. Ellos eran protestantes liberales. En otra clase veremos la historia de los liberales y de los conservadores, pero para que lo entiendan ahora y aprovechen de anotar. Es decir, ellos eran los liberales protestantes. Recordemos que las grandes naciones, sobre todo en América, eran mayoritariamente liberales protestantes y que al final se destruyeron por el catolicismo y el conservadurismo, pero eso ya es otra historia. Si bien los padres fundadores creían en esa virtud, es decir, en que una nación se tenía que construir bajo Dios, bajo los preceptos de la Biblia, bajo los preceptos también de la moral de Dios y también bajo los derechos naturales, que recordemos que los derechos naturales de la Ilustración, esos fueron creados por un puritano llamado John Locke, que era un pensador liberal, que decía de que todas las personas en una nación, merecen ser libres y con derechos naturales. Es decir, toda la persona merece tener un derecho de participar en política, de participar en un, de participar en algo que le produzca un oficio, una virtud, y eso es lo que creían ellos. Eso creían los padres fundadores. Y no para imponer una religión, sino para reconocer que los derechos no vienen del presidente, ni del Congreso, ni de una ley humana, vienen del Creador, como ellos decían. Y que todo tenía que ser eh, mandatado por el pueblo y para el pueblo. Es decir, nada fuera del pueblo, nada lejos del pueblo, todo dentro del pueblo. Ese era como el lema de los padres fundadores que tenía que siempre hacerse. Es decir, no tiene que mandatar un presidente, un congreso o una ley humana, sino que tiene que haber un bien del pueblo de que ellos elijan a qué gobernante quieren y qué no quieren. Y eso era lo que querían los padres fundadores, es decir, un libre albedrío para la gente, pero todo bajo los preceptos de Dios y bajo los preceptos de Dios y bajo los preceptos liberales de John Locke y de los ilustradores de la época. Entonces, em, si los derechos vienen de Dios, entonces el Estado debe respetarlos y protegerlos, no inventarlos ni quitarlos. La verdadera libertad no es hacer lo que se quiere. La verdadera libertad es hacer lo correcto y para eso se necesita conciencia, educación y virtud. Eso era lo que decía Benjamin Franklin, el primer emprendedor de Estados Unidos. Entonces, una vez en los escritos de Benjamin Franklin, él tiene un libro súper bueno que se llama La historia de Benjamin Franklin y los principios, donde él se hacía cada vez preguntas, es decir, algo que se conoce de Benjamin Franklin y sobre todo de esta gente digamos que tenía un alto nivel intelectual y educacional, siempre se hacían preguntas, es decir, qué pasa si esto sucede o si esto no sucede? Entonces, una de esas cosas que estaba en el libro de Benjamin Franklin, apareció una pregunta muy interesante que dice, ¿qué pasa cuando un pueblo pierde esa base moral? Es decir, la base moral de la verdadera libertad, eh, de la verdadera libertad de hacer lo correcto, de la conciencia, la educación, la virtud. ¿Qué pasa cuando se pierde esa base moral? Y recordemos antes que Benjamin Franklin hizo la base moral de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Se vuelve esclavo del consumo, se deja manipular por ideologías, cambia su libertad por comodidad. Eso era lo que decía Benjamin Franklin. Porque él se planteó esa pregunta en su cabeza, es decir, ¿qué pasa cuando el pueblo pierde la base moral, esta base moral que yo propongo? Se vuelve esclavo del consumo, es decir, se pierde del camino y
digamos que se pierde el camino del bien y se va al camino del mal, se vuelve esclavo del consumo, es decir, él ya no tiene una virtud de pensamiento, sino que se vuelve esclavo de un consumo que a cada rato lo está quebrando, quebrantando, a cada rato. Se deja manipular por ideologías, es decir, no tiene una mente abierta, no tiene pensamiento crítico. Oye, decir, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué funciona tal esta cosa? ¿Por qué no es mejor hacer esta idea? ¿Qué es lo que pasa si hago esta idea? Es decir, se deja, y no pasa eso, porque se deja manipular por la ideología. Eso es lo que pasa cuando pierdes eh, la virtud de la libertad y de la base moral de Benjamin Franklin. Cambia su libertad por comodidad, es decir, eh, la libertad de hacer lo que yo quiero. Nada más. No, la libertad no es eso. Eso es lo que piensa el mundo moderno hoy en día. De hecho, la libertad antiguamente, de cómo se instauraron las naciones antiguamente con el principio de la ilustración, se conocía de que la libertad es una responsabilidad del ser humano para así poder hacer lo correcto. Es decir, porque allí en ese tiempo no había libertad para hacer lo correcto. Es decir, había una dictadura, había un rey que decía que estaba bien y que estaba mal, sin que la gente pudiera expresar su opinión. Pero esta base moral de Benjamin Franklin decía de que toda la persona tiene libertad de hacer lo que quiere mientras no dañe a otro y mientras él se conduzca en base a la educación moral y a los derechos que vienen de Dios. Esa es como la moral de Benjamin Franklin. Por eso los fundadores insistían en esto. No hay libertad sin moral y no hay república sin virtud. Eh, y eso, jóvenes, vale para cualquier nación que quiera ser grande, también para Chile. ¿Por qué? Porque algo interesante, eso se trató de hacer en Chile, es decir, instaurar una base moral, una base de pensamiento, una base de educación, de virtud. Lo instauró Manuel Bulnes, el expresidente Manuel Bulnes, y después se fue perdiendo por culpa de los conservadores católicos, porque decían de que estaban perdiendo, porque en lo general los católicos estaban perdiendo poder. Mientras Manuel Bulnes instauraba este pensamiento moral y de virtud, al final se destruyó por culpa de la guerra civil entre los conservadores y liberales. Eso fue lo que pasó en nuestro país y lamentablemente perdimos ese rumbo. Pero bueno, si bien allá en Estados Unidos no se perdió, se siguió instaurando la moral de Benjamin Franklin, como se le dice. Entonces, Benjamin Franklin, en sus libros, decía, colocaba siempre como un igual. Es decir, que la libertad sin virtud es igual a anarquía. Es decir, no hay Estado. Y todo se hace por el bien de los demás y no importa el prójimo. Eso es lo que hace la libertad sin virtud, es decir, la libertad sin responsabilidad. ¿Ya? Y virtud sin libertad es igual a opresión. Es decir, hay una virtud, hay una ideología, pero no hay libertad para expresarse. Y eso al final es opresión. La república exige ambas, libertad y moral. Es decir, libertad de que todos hagan lo que se les plazca mientras no dañen al otro individuo, pero al mismo tiempo una moral educacional que exija a todos los sectores de la sociedad a instaurarse como quieran. Ya, eso es. Em, entonces, eh, la palabra que más se repite cuando se habla de Estados Unidos es libertad, ¿ya? Pero los padres fundadores lo dejaron claro desde el inicio. La libertad sola sin virtud destruye a las naciones. Benjamin Franklin lo dijo con precisión. Perdonen que nombre tanto a Benjamin Franklin, pero es que me apasionaba mucho su, su moral y de cómo instauró el sistema educacional en Estados Unidos. Pero después voy a decir algo sobre los otros, pero a mí personalmente Benjamin Franklin es mi favorito. Ahora sí, Benjamin Franklin dijo con precisión que solo un pueblo virtuoso es capaz de libertad. Es decir, un pueblo virtuoso es capaz de libertad. A medida que las naciones se corrompen, necesitan más gobiernos. ¿Qué nos dice esto? Que si un pueblo pierde su moral, el Estado tiene que intervenir más. Y al intervenir más, la libertad desaparece. La república es un régimen difícil, porque exige ciudadanos que se gobiernen a sí mismos, y eso solo es posible si hay educación, deber, autodisciplina y conciencia moral, es decir, que está bien y que está mal hacer. Por eso los fundadores crearon escuelas, imprimieron Biblias, fundaron universidades. De hecho, Benjamin Franklin fundó la Universidad Franklin en Pensilvania, y es una de las mejores universidades la mejor universidad de Pensilvania y una de las mejores de Estados Unidos. Creo que es la número 15 mejor. Entonces,
no porque fueran religiosos fanáticos, sino porque sabían que sin virtud no hay libertad verdadera. Es decir, ellos no son como eso, como los religiosos fanáticos, sino que ellos tenían un deber intelectual y un deber educacional de qué hacer en distintas partes de la sociedad. Es decir, la virtud, la libertad, la política, la economía, la educación, qué era lo que se debía hacer según la Biblia acá, en estos temas. Y ellos lo hacían. Lo hacían porque ellos venían de una, digamos, de una educación, de una familia con buenos estamentos, con una muy buena educación. Entonces, en palabras simples, lo que ellos decían, es decir, la libertad se destruye desde adentro, cuando el alma se corrompe, al igual que en la Biblia. Es decir, la libertad se destruye desde adentro, cuando el alma se corrompe. Y esta enseñanza también vale en todos los sentidos. Em, Luego sigue lo que es el ser humano, los derechos naturales y la propiedad, que fue lo que instauraron. Lo que instauró el derecho y la propiedad fue Hamilton y Benjamin Franklin, junto a Thomas Jefferson y James Madison. Ellos hicieron eso, los derechos naturales y la propiedad privada. Es decir, cuáles eran los derechos fundamentales del ciudadano y cuáles eran los derechos fundamentales de su propiedad. Es decir, cuáles eran los derechos que él podía tener en la sociedad. Entonces, esta influencia más directa la tenía Jefferson y junto a John Locke. Ya, la propiedad es la extensión de la persona. Eso es lo que decía John Locke y la influencia directa en Jefferson. Uno de los pilares del pensamiento fundacional estadounidense es el derecho natural. ¿Qué significa eso? Que el ser humano nace con ciertos derechos que no dependen del Estado. El derecho a vivir, el derecho a pensar y hablar, el derecho a trabajar y a tener propiedad. Y un derecho no quiere decir que tenga que pagarse, es decir, un derecho es algo que se da gratis. Sí, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, o sea, de pensar y hablar, y el derecho a la propiedad. Esos eran los principios de John Locke que lo fundó Jefferson en Estados Unidos. Y que esos eran los derechos humanos que no dependen del Estado. Porque antes, en ese tiempo, el rey decía cuáles eran los derechos del ser humano y qué derechos se permitían violar por el rey y por los burócratas. Y Estados Unidos instauró del derecho a vivir, del derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y Thomas Jefferson escribió que estos derechos venían lo decía así, estos derechos venían del Creador y que por tanto ningún gobierno podía quitarlos. La propiedad, por ejemplo, no es solo una cosa material, es una extensión de la persona. Es fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de su decisión. Si el Estado puede quitarte tu propiedad sin tu consentimiento, entonces te quita tu libertad. Si te quita la libertad de pensar y la libertad de hablar, que era lo que se decía en ese tiempo. Y era lo que era común. Era común ver en Europa, sobre todo en Gran Bretaña, en Francia, en España, en Alemania. En ese tiempo se llamaba Prusia. Y por eso el sistema que ellos crearon protegía la propiedad privada, el derecho a trabajar, a comerciar, a emprender. Esta base permitió construir una economía libre y una sociedad donde el individuo tenía dignidad. Lo que debemos aprender es que la propiedad no es privilegio, es derecho natural. La libertad sin propiedad es una ilusión. Y ese principio vale igual eh, para todos. Ahora bien, esto también tiene un gran impacto en la economía, para que ustedes sepan que en la economía también existe este impacto, que es muy interesante además, que cuando no hay propiedad hay poco crecimiento económico, cuando no hay propiedad no hay productividad, y cuando no hay productividad no hay creación de riqueza. Entonces se vuelve un país relativamente eh, pobre. Y eso era lo que no se quería hacer en Estados Unidos. Y eso es algo muy interesante de que este tema de los derechos naturales también están instaurados en lo que es el pensamiento y la teoría económica de este siglo. Ahora, sobre el pueblo otorga poder al gobierno, ¿ya? Pero exige deber, no derechos vacíos. El Estado debe proteger la libertad, no administrarla. El gobierno más sabio es el que gobierna menos. Eso decía Thomas Jefferson y eso era lo que hizo George Washington, como les dije anteriormente. Es decir, el gobierno más sabio es el que gobierna menos. No como otros países, la revolución en la que hubo dictadores
dictadores, en las que se quedaron para siempre y jamás se fueron, en las que no respetaban la propiedad privada y distintas cosas. El Estado debe proteger la libertad, ya no administrarla. Pero exige deber, no derechos vacíos. Y el pueblo otorga poder al gobierno, ¿ya? Y aquí llegamos a la esencial política del pensamiento de los fundadores, es decir, la política esencial que marcaba el pensamiento y el querer hacer una revolución para cambiar la nación. Ya bueno, entonces, como estaba diciendo, estuve hablando sobre el contrato, o sea, sobre el contrato social responsable, que es el pueblo otorga poder al gobierno, pero exige deber, no derechos vacíos, y que el Estado debe proteger libertad, no administrarla. El gobierno más sabio es el que gobierna menos, así es como decía Thomas Jefferson. Entonces, llegamos a la esencia, como dije, sobre a la esencia política del pensamiento de los fundadores, que fue lo que los impulsó a, a hacer la revolución. Y revolución, recordemos, significa empezar de nuevo, según según el lenguaje. Entonces ellos querían empezar de nuevo, haciendo la revolución sobre este pensamiento, la esencia del pensamiento que les voy a decir ahora. Y el poder no viene de los políticos, el poder legítimo viene del pueblo, pero no de un pueblo ignorante o violento, viene de un pueblo educado, virtuoso y responsable. Eso es lo que vienen a instaurar los padres fundadores de Estados Unidos, es decir, que el pueblo se tiene que educar en base a la educación, en base al patriotismo, en base a Dios y en base a la moral del pensamiento de Benjamin Franklin. Entonces, la república no es simplemente que todos votan, ya la república es que todos asuman deberes. Si el pueblo le entrega poder al Estado para que lo proteja, eh, no para que lo domine. Y Thomas Jefferson lo resumía así: el mejor gobierno es el que menos gobierna, pero esto solo funciona si el pueblo no pide regalos, sino protección de su libertad. Los fundadores crearon una constitución que limita el poder, porque entendían que que el poder corrompe. ¿Qué lección debemos sacar? El Estado no puede reemplazar la conciencia moral del pueblo. Cuando el ciudadano exige deberes, el Estado es fuerte y justo, pero cuando el ciudadano solo pide beneficios, el Estado se convierte en un monstruo. ¿Por qué? Porque cuando el ciudadano empieza digamos, a vivir siempre del Estado, que es muy fácil, el Estado al final se convierte en un monstruo porque no deja progresar a esa persona. Lo puede hacer progresar en base a la educación, como decía Benjamin Franklin, progresar en base a la moral, de poder progresar y de poder ser productivo. Entonces, esta clase de ciudadanía es la que debemos cultivar también en nuestro país, porque porque no hay Chile fuerte si no hay ciudadanos fuertes. Al igual que decía George Washington, no hay colonos fuertes si no hay, o sea, no hay una colonia fuerte si no hay colonos fuertes. Entonces, quisiera profundizar más en esto, porque como ustedes saben, en Estados Unidos solamente hay dos partidos políticos. Es decir, hay múltiples partidos en Estados Unidos, pero solamente hay dos que son significativos, que es el Partido Demócrata y el Republicano. Que el demócrata es como hasta ahora, el demócrata es como más cercano a la izquierda y el republicano es como más cercano a la derecha o a una derecha más conservadora y a una derecha más liberal en distintos casos múltiples. Y que cada uno de esos dos partidos son como tribus, es decir, que tienen distinta ideología, otros piensan igual, otros son moderados, otros son más radicales y que solamente hay eso. ¿Y por qué? Porque como decía Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, el poder no lo tiene que tener, el poder no lo tiene que tener siempre el Estado y que al final, eh, el ciudadano no se puede dar el lujo de beneficiarse de elegir a cualquiera, porque a distintos partidos, porque al final se corrompe el, el poder del Estado, porque al final se corrompe la gobernanza, porque al final no es posible llegar a acuerdos de parlamentar. ¿Por qué en Estados Unidos funcionan las cosas muy rápido? Porque solamente hay dos partidos. Porque solamente hay dos partidos que ganan las elecciones, unos tienen mayoría y ya se sabe cómo se van a aprobar los proyectos, ya se sabe cuánta mayoría tienen en el Congreso, ya se sabe eso. Ahora depende de qué tan cercanos son de moderados, qué tan cercanos son de radicales, eso es lo único que depende. Pero al menos ya se sabe que las cosas funcionan rápido. Entonces, ese eso es lo genial, de que al final la persona no se puede dar el lujo de escoger a cualquier cosa, porque al final
termina destruyendo la capacidad de gobernanza y del poder limitado. Y eso es muy importante. Disculpen, me voy a parar y voy a encender la luz porque se está colocando muy oscuro, ¿ya? Ya. Ahora sí. Entonces, como decía, se tiene, eh, se tiene siempre esa noción, o sea, ese tema político en Estados Unidos. Hay debate, sí, de colocar múltiples partidos, de dejar de que los distintos partidos estén libres. Y hay distintos partidos en Estados Unidos, pero la diferencia es que solamente son dos los que eh, tienen más representatividad, porque tienen más cantidad de militantes, son más significativos, ganan siempre las elecciones, mientras que los otros partidos, que es el Partido Verde, el Partido Socialista y el Partido Libertario, ellos son, no son significativos. ¿Por qué? Porque según los principios de Thomas Jefferson y de Benjamin Franklin, un gobierno debe ser responsable en no tener múltiples facetas porque al final se quiebra el poder político y el poder estatal. Como ya decía, eh, como ya decía antes, la república no es simplemente que todos votan, la república es que todos asumen deberes y que el pueblo le entrega poder al Estado para que lo proteja, no para que lo domine. Y que al final los fundadores crearon una constitución que limita el poder porque entendían que el poder corrompe. Y por eso no se necesitan hartos partidos porque al final corrompen el sistema político. Y eso no es una cosa de que sea antidemocrático, no, es una cosa de proteger la moral y la educación y el poder político del pueblo. Ahora, en comparación con otras revoluciones, aparte de la estadounidense, recordemos que Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo y la revolución más importante del mundo moderno. Ya la segunda revolución, em, digamos como eh, la segunda revolución más importante en el mundo y que cambió el orden mundial, fue la Revolución Francesa, libertad sin virtud, caos, ¿ya? Porque en ese tiempo había libertad, pero no había una virtud. Es decir, eh, sabemos, como dije antes, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin y los padres fundadores hicieron una virtud en Estados Unidos, es decir, una moral, una moral en educación, una moral en el trabajo y una libertad. En Francia no ocurrió eso. En Francia lo que ocurrió fue libertad, pero sin virtud, que fue lo que ocurrió en el caos. Yo creo que ustedes saben más o menos el gobierno del terror, ¿no? ¿Ustedes conocen el gobierno de terror de la Revolución Francesa? ¿Lo conocen? ¿Saben algo de eso? ¿Mm? ¿Saben algo de eso? Ya, no. El gobierno del terror, el gobierno del terror se conoció como que cuando ya se instauró el nuevo gobierno francés después de la Revolución, al final le empezaron a cortar le empezaron a cortar las cabezas a todos los que estaban en contra de la Revolución y a todos los que pensaban distinto. Y a eso se le conoció como el gobierno del terror. Es decir, había libertad política, pero no había libertad de pensamiento y no había un cambio educacional tremendo como ocurrió en Estados Unidos. Eso fue una de las cosas que quebró la Revolución Francesa y después tuvo que llegar Napoleón a arreglarlo todo. Después de eso vino la Revolución Soviética, o sea, después vino la Revolución Chilena, ¿ya? Después de la Revolución Chilena vino la Revolución Soviética, ¿ya? Igualdad forzada y tiranía. Es decir, no había libertad y no había virtud. Había un estándar moral y ético, pero no había una libertad de pensamiento como había en Estados Unidos. No había una libertad de pensamiento, no había una virtud, no había nada. Había una igualdad forzada. Es decir, en la Unión Soviética, todos tenemos que ser iguales en distintas cosas y que nada puede ser diferente de ello porque decían, según la propaganda en ese tiempo, decían que es enemigo del pueblo. Eso es tiranía, porque al final la tiranía destruye a las naciones. ¿Por qué? Porque no permiten que la gente sea libre y que tenga una virtud y que tenga una virtud. Tercero, la Revolución estadounidense, libertad con deber y república duradera. Es decir, instauraron una libertad con virtud, una libertad con deber y una república duradera. Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo gracias a eso y hoy día es la primera potencia mundial. Es decir, un país que produce múltiples cosas y que al final se considera como espectro, o sea, como eh, digamos como, ¿cómo decirlo? Algo importante, ¿ya? Porque produce.
porque al final pudo producir, porque al final tuvieron unos padres fundadores que se preocuparon de una constitución bien estructurada, así que al final se preocuparon de unos derechos, de los derechos bien estructurados de una república bien instaurada, y una libertad con deber, una libertad con virtud y una república duradera. Eso, ahora pensemos en perspectiva. ¿Qué hace única a la revolución de los Estados Unidos? Em, ¿qué podrían decir ustedes con lo que han escuchado? ¿Qué es lo que, qué es lo que la hace única? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Mm? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que hace a la revolución estadounidense única? Su justicia, ¿Ya? ¿La justicia? ¿Algo más? ¿Algo más que sea la justicia? ¿Qué podría ser según lo que hemos conversado? ¿No se les ocurre nada más? Digan lo primero que se le venga a la mente, es decir, ¿qué se les ocurre que sea significativa, que sea una de las más importantes? Aquí me dicen la instauración moral y la libertad de virtud. Ya, muy bien. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más sería aparte de eso? Lo primero que se les venga a la mente. ¿Qué es cuál es la tercera cosa que hace a la revolución estadounidense única? O casi única en el mundo. ¿No? ¿Nada más? Bueno, yo les voy a decir algunos de mi experiencia, no sé, personal, haber estudiado sobre esto y que es una de las revoluciones que más me impresionan en el mundo, que muchos creen que todas las revoluciones son iguales. Pueblo con, el pueblo contra el poder, pero no es así. Así es eso creen las personas que no han estudiado en profundidad lo que significa revolución y de cómo se instauran las distintas revoluciones. Miren, por ejemplo, la diferencia entre la Revolución Francesa. Gritaron libertad, igualdad, fraternidad, pero terminaron en guillotinas, eh, eh, plazas llenas de sangre, gente siendo ejecutada, cayendo cabezas, persecuciones, dictadura napoleónica, después, es decir, destrucción, única destrucción, y, y casi una dictadura y un gobierno del terror. Es decir, era totalmente eso la Revolución Francesa. De hecho, hay escritos de gente historiadora en ese tiempo, profesores de historia en ese tiempo, que veían absolutamente, literalmente, las calles llenas de sangre y que incluso faltaba gente que limpiara la sangre porque no había gente que se empeñara en esa labor porque era una destrucción total, había mucha gente que se oponía y a los que se oponían les cortaban la cabeza en la guillotina. Entonces, ¿por qué quieren libertad sin virtud y sin moral? Ahora veamos la Revolución Soviética. Gritaron justicia para el obrero, justicia para el trabajador, distintas cosas. Y terminaron en gulags. ¿Qué quiere decir eso? Que terminaron en los campos de concentración en gulags, donde llevaban a la gente que pensaba distinto al gobierno y los hacían trabajar en campos forzados. Es decir, tenían que llevar sacos, tenían que construir cárceles y sin ninguna paga. Es decir, se quedaban ahí trabajando como esclavos. Y, y al final con bacterias, distintos tipos de cosas. Censura, de medio de comunicación, distintas cosas, miseria y un control totalitario. Y un control totalitario es que es un gobierno en el que une a toda la nación en un solo ente y establece una sola ideología, excluyendo a todas las demás y al mismo tiempo obligando a las personas a que tengan que ir a este sitio que el Estado los manda a ir a ese sitio. Es decir, un burócrata, alguien que está en la poltrona del poder, manda a la gente y a los individuos a decir a dónde tienen que ir o qué tienen que hacer. Eh,
¿Por qué impusieron igualdad forzada quitando la libertad individual? Eso es importante saberlo. Pero en Estados Unidos, los fundadores no quisieron destruir todo, sino construir una república moral. Es decir, república moral, una instauración moral en la nación que no se tenía que quebrantar por ninguna circunstancia. No negaron a Dios, lo invocaron. No rechazaron la propiedad de la propiedad, la defendieron. No prometieron utopías, garantizaron derechos. Esa es la diferencia. Una revolución verdadera libera con responsabilidad. Las falsas revoluciones solo cambian un amo por otro. Yo les recomiendo un libro que se llama La rebelión en la granja de George Orwell y habla precisamente de cómo se instauran las revoluciones falsas y al final cambian un amo por otro. Y al final esas revoluciones falsas mayoritariamente las hace el socialismo. Por eso debemos ser muy cuidadosos cuando escuchamos palabras como revolución o refundación, sin raíz moral una raíz moral, pero mala. Es decir, hay que ver cuál es la moralidad y qué es lo que se debe hacer, porque de hecho la moralidad no sé, en los países menos democráticos como los países árabes, como Arabia Saudí, la moral es que si la mujer no se coloca un velo o no respeta o quiere participar en política, al final la mata. En esos países, ahora Arabia Saudita trata de cambiar eso, pero en otros países no es así, otros países árabes. Entonces, eh, hoy día les quiero plantear cuál es la decadencia actual versus la fundación. O sea, la decadencia actual versus la fundación virtuosa. La pérdida de moral es la pérdida de libertad. Ciudadanos que exigen derechos, no deberes. Cultura del rechazo, no el sacrificio. Una nación sin virtud entra en crisis de identidad, ¿ya? Em, y aquí toca hablar con sinceridad. Lo que hoy vemos en muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos y también Chile, principalmente Occidente, es una crisis de identidad moral. Es decir, la gente quiere derechos, pero no deberes. Reclama beneficios, pero no cumple sus obligaciones. Critica a los gobiernos, pero no se gobierna a sí mismo. Hemos pasado de los ciudadanos con convicción a consumidores de eslogans vacíos, ¿ya? La cultura del sacrificio fue reemplazada por la cultura de la queja. Y cuando eso pasa, la república se debilita desde adentro. Los padres fundadores advirtieron esto. Dijeron, la libertad se pierde no cuando llega un tirano, sino cuando el pueblo deja de ser virtuoso. Y eso lo entendieron bien. Es decir, cuando un pueblo pierde su virtud y pierde el Estado de Derecho, es decir, todo es en una convivencia cívica, al final llega la pérdida de la libertad, como la conocemos, como la conocemos hoy en día. Es una advertencia para todo pueblo que quiera seguir siendo libre, incluido el nuestro. Si Chile quiere durar, necesita más que votos, necesita virtud, necesita una base moral como la de Benjamin Franklin o como la de Manuel Bulnes, porque Manuel Bulnes hizo eso, pero al final se destruyó. Eh, entonces, eh, qué es lo que podemos aprender sobre esto? Ya llegando al final y pasando a las preguntas. Eh, eh, lo que podemos aprender es que debemos formar ciudadanos, no masas, ¿ya? Es decir, defender el derecho natural, vida, familia y propiedad, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. La libertad chilena necesita una base moral firme, ¿ya? Ahora es el momento de mirar hacia nuestra propia patria. ¿Qué podemos aprender sobre los fundadores de Estados Unidos? Que una república fuerte no se hace con eslogans ideológicos ni con emociones desordenadas, se hace con raíces en la verdad, disciplina ciudadana, amor al deber y la patria. Chile no será libre si, digamos, la juventud pierde la conciencia moral. Chile no prosperará si el ciudadano espera todo del Estado y nada de sí mismo. Por eso debemos formar ciudadanos con convicciones, defender el derecho natural de la vida, de la libertad y de la propiedad, y enseñar que la libertad no es hacer lo que quiero, sino lo que debo. Es decir, una responsabilidad. Ah, Hoy día la gente que lamentablemente, y lo que se ha instaurado, es decir, que la libertad es hacer lo que se me da la gana. Yo conozco a un profesor español que decía que, que decía, los que piensen que la libertad es hacer lo que se le da la gana, es ser tonto, porque tener libertad es hacer tu propio camino hacia el bien, hacia lo que tú deseas para que tú puedas producir. Y eso lo entendieron los padres fundadores. Por eso Estados Unidos es un país que produce harto, que tiene
un gran crecimiento económico, porque al final dieron libertad a distintos estados para poder tener digamos, sus convicciones, y al final dieron el deber de la libertad y de la responsabilidad para que la gente pudiera producir y hacer y hacer el bien para sí mismo, de acuerdo a lo que le enseñaban en la escuela, en la educación, en distintas partes. Si queremos una patria viva, tenemos que ser dignos de ella, ¿ya? Es decir, em, ahora, quiero que, em, quiero que abramos el espacio para preguntas, es decir, que dialoguemos un poco, que abramos como un tipo de debate y podamos hablar sobre esto, ¿ya? Es decir, estoy abierto a distintas preguntas que ustedes tengan. Pueden hacerme cualquier pregunta, ¿ya? Hoy día abro el espacio para preguntas. Así que empiecen a preguntarme, quien quiera levanta la mano. No sé si Elías tiene alguna pregunta o quiere dar un comentario porque tiene el micrófono activado, o Andrés, José Joaquín o Lore. ¿No? Nadie tiene algún comentario o alguna pregunta? ¿Nadie? Una pregunta, ¿cuánto influyó la revolución estadounidense en la revolución chilena? Influyó mucho. De hecho, en la clase número 2, en la clase número 2 o 3 creo, explico de cuánto influyó la revolución estadounidense en la revolución chilena. Acá en Chile, en ese tiempo, en el año 1810, más o menos, 1810, ya cuando se hizo la primera junta de gobierno, al final todos los criollos, es decir, los españoles nacidos en Chile, decían de que Estados Unidos está teniendo sus derechos con los colonos estadounidenses allá. ¿Por qué nosotros no tenemos nuestros derechos si ahora Napoleón capturó al rey? Y ahí se empezó a instaurar, gracias a Estados Unidos, instaurar el sentimiento nacionalista Colón chileno, acá. Entonces influyó, en mi opinión, influyó demasiado. Muy buena pregunta. Ahora, no sé si alguien más o Andrés, si tienes alguna otra pregunta más o algún otro comentario, cualquiera puede hablarme dar un comentario o preguntarme cualquier cosa. La idea es que abramos el espacio para hablar, dialogar, distintas cosas. ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie tiene alguna otra pregunta o un comentario que quiera hacer? Ya bueno, entonces si no hay nada más, entonces yo pienso que entendieron, entendieron bien todo. Ya bueno, entonces damos por finalizada esta clase si es que ya no hay si es que no hay preguntas o si no hay algún comentario que quieran hacer. Bueno, entonces ya. Gracias, Elías. Entonces, bueno, nos vemos el viernes a las 4. Estén súper bien, que estén súper bien. Espero que les haya gustado la clase. Yo pienso que sí. Así que estén súper bien. Nos vemos el viernes que viene. El, sí, el viernes que viene. El viernes que viene nos vemos a las 4. Muchas gracias, profesor. Muy constructiva e informativa su clase. Con mi hijo estamos aquí al pendiente, así que estuvimos poquito, pudimos estar poquito, pero lo poco que estuvimos alcanzamos a estar súper informativa la clase. Así que vamos a estar la próxima clase igual con usted. Estamos muy contentos con usted. Gracias.
Muchas gracias, señora Elizabeth, le agradezco mucho. Ya, así que nos vemos el viernes a las 4. Ya, ahí, por la región metropolitana, voy a hablar sobre teoría económica y el pensamiento económico. ¿Ya? Así que estén súper bien, nos vemos. Chao, chao, que estés bien, bendiciones.